Antonio, el lunes pasado hubo un revuelo por todos los grupos de ciencias bíblicas por un debate que tuviste con Irving Gatel. Luego de ese debate, tú y yo lo escribimos ahí por WhatsApp, donde me comentaste que quedó algo en el tintero sobre... Sí, pero porque se cortó además la conexión y ya lo último que iba a decir, no pude decirlo. Entonces ahora vamos a aprovechar. Que se cortó abruptamente. Sí. La emisión se cortó. Y yo pensaba hacer un remate, pues no se hizo. Y tengo que escribirlo, claro, porque me parece muy importante, que es un argumento. Sí. Entonces, bueno, vamos a ocupar aquí la plataforma, donde sería en relación a 1 Corintios 9, entre el 19 y el 23, esos versículos. Así que te voy a dejar en primera plana para que tú puedas... Pero tú fíjate, tú saca el libro, y mira en 1 Corintios 9, 19, 23, y vas ahí leyendo en algún aspecto cómo yo voy diciendo que ese principio de adaptabilidad de Pablo a todo es un principio de adaptabilidad, porque no se puede entender un texto que dice: yo, que soy judío, con los judíos me hago judío, pero si estoy delante de un pagano, me hago un pagano, pero si estoy delante de un fariseo, me hago un fariseo, y si me estoy delante de otro, me hago lo que es el otro. Diga, vamos a ver, lo está haciendo Pablo diciendo que él adapta su doctrina en la forma para que todos lo entiendan, pero eso no puede entenderse al pie de la letra por una razón, o por dos, si quieres. Una, porque Pablo estaba continuamente rodeado de gentes. Es decir, lo que se dice ahí era imposible hacerlo de facto, porque le llamarían traidor y todo lo que quieras. Ya tienes delante la página, 1 Corintios 9, 19, ¿lo tienes abierto el libro ahí? Bueno, pero yo lo estoy diciendo... Acá lo tengo. Sí, bueno, pero es, por ejemplo, si quieres leer algún trozo, no hace falta que simplemente que lo tengas abierto, ¿no? Sí, acá lo tengo. Y entonces yo digo ahí, fundamentalmente doy dos razones. Primero, Pablo está absolutamente rodeado de gente todo el tiempo. Es imposible que él hiciera lo que está diciendo, porque si lo hiciera, sería considerado inmediatamente un traidor y un canalla y un impostor. Esa es la primera razón. Y claro, Pablo, si algo tiene, es que necesita que no le llamen impostor, porque entonces toda su predicación se va al garete, no vale para nada. Y segundo, el texto, si se entiende al pie de la letra, supone que aquellos que estaban mirando a Pablo eran ciegos, está unido con el primer argumento, y eran tontos, porque supone que Pablo puede hacer una cosa que es imposible. Por lo tanto, son realmente... Y entonces digo, ¿cómo hay que entenderlo? Pues es el famoso principio de adaptabilidad de Pablo que dice, si yo soy un judío corriente, bueno, pues me comporto, por ejemplo, como un judío de la diáspora. ¿Y qué diferencia hay? Pues que si yo estoy en la diáspora o estoy en Galilea, muy lejos del templo, ciertas reglas de pureza no me afectan. ¿Por qué? Porque una impureza ritual pasa la noche en 24 horas y pasada la noche se limpia sola. Es decir, no hace falta ni siquiera una ablución con agua corriente. Se limpia sola. Entonces, la mentalidad de un judío en Tarso o en Galilea o incluso en Damasco es muy distinta de un judío fanático que está en Jerusalén. ¿No? Está claro. Y dice, bueno, pues cuando yo estoy con judíos que son de una mentalidad más abierta, bueno, pues me comporto como yo soy, que soy un judío, un fariseo de Tarso. Y digo entre paréntesis, mira, cuando Pablo dice que es un fariseo, probablemente no es que fuera un fariseo de número, es decir, catalogado como cofrade número 325. Sino
que es un señor a quien le convence la teología farisea en líneas generales. Y eso explica por qué él, si fuera un fariseo estricto, sabría cómo interpretar la Escritura. Sin embargo, Pablo interpreta la Escritura como le da la gana. Vamos, como le da la gana. No hay más que leer el capítulo 4 de Gálatas, cuando interpreta que el monte del Sinaí está en Arabia, o cuando interpreta que Sara son los paganos, mientras que la concubina de Abraham, es decir, que representa a los verdaderos paganos, es el verdadero Israel. Es decir, Pablo hace lo que le da la gana. No funciona como un fariseo estricto en su interpretación de la Escritura, no sigue las reglas. Pero claro, un individuo que no es fariseo, sino de espíritu fariseo, pues no tiene por qué seguir las reglas. Entonces, Pablo es un individuo que se acomoda. Ahora bien, si estuviera en Jerusalén y los fariseos son estrictos, pues entonces hace, como dice el capítulo 21 de Hechos, y como dice antes el mismo, que en Cencreas hizo un voto, que lo dice también Hechos, ¿no? Hizo un voto totalmente judío, de nazireato, y va a cumplir con las normas del voto de nazireato, capítulo 21 de Hechos, a Jerusalén, y es allí donde le ponen la mano encima sus enemigos, que lo entienden muy mal, que está diciendo que está traicionando al judaísmo porque dice que los judíos ya no deben circuncidar a sus hijos, lo cual, digo, es mentira totalmente, porque Pablo dice lo contrario, entonces le echan la mano encima y lo quieren matar allí mismo. Porque en la antigüedad, si ahora ya se lincha a algunos, en la antigüedad se linchaba a uno a la primera de cambio. O sea que era una cosa facilísima que mataran a uno en la calle por cualquier sospecha. Entonces Pablo lo que quiere decir es que él intenta explicarles el misterio de Jesús a cada uno según las circunstancias de cada uno. No que actúe como pagano y no que actúe como un judío de doble cara. En absoluto, él solo tiene una cara y nada más. Y las razones son esas. Pablo no es un tonto, eso que es interpretado al pie de la letra, repito, 1 Corintios 9, 19 a 23, es imposible. Interpretarlo al pie de la letra es considerar que quienes estaban alrededor de Pablo eran ciegos y tontos, que no veían como Pablo era un impostor, lo cual nadie sigue y da la vida por un impostor, como sus discípulos, vamos, estaban dispuestos prácticamente hasta sacrificar su vida por Pablo. ¿Sí o no? Vale. Bueno, entonces digo yo, vamos a ver. La tesis de Irving Gatel se resume en lo siguiente. Pablo interpreta conscientemente, copiando, porque es un judío de la diáspora de Tarso y le gustan las religiones mistéricas, de una manera consciente copia la estructura de la religión mistérica, a saber, hay un Dios salvífico y salvador. Ese Dios, normalmente si tú sigues unos ritos, tanto de entrada como ritos y sacrificios escrupulosamente observados, resulta que tú participas de esa peripecia dañina que casi conlleva la muerte o la muerte de verdad de esa divinidad, y luego participas del final de esa peripecia, que es un final feliz, es decir, que vuelve a la vida y que se va al Elíseo, y aunque haya muerto en la tierra, como Adonis, como Atis, luego en el cielo está vivo. Bueno, pues eso dice, a Pablo le parece estupendamente, y coge la imagen de un Jesús que es un maestro de la ley que padece en la cruz y dice, yo esto lo interpreto porque mi mensaje sobre Jesús es que Jesús interpretó así, o yo, como primer seguidor de Jesús, pienso que la vida de Jesús real debe interpretarse de esta manera, que este Jesús es una divinidad solar, como son otros, ¿no?
lo cual es un absurdo, que un judío adore a un personaje judío como una divinidad solar, eso es realmente imposible en el siglo I. Vamos, sería apedreado por las calles, ¿no? Bueno, que es una divinidad solar que como Perséfono, como Atis o como otros también muere y luego resucita. Y eso se ve claramente en la concepción del bautismo, que tú te metes dentro del agua, te mueres y luego sales del agua y resucitas a los 10 segundos. O se ve en esa unión mística con el Mesías, unión que ciertamente en el judaísmo no existe. Es decir, ningún judío se une místicamente a un Mesías, entre otras razones porque el Mesías era fundamentalmente un guerrero. Y terminada su función de guerrero, se transforma en un docente de la ley, casi como el sumo sacerdote, y enseña la ley a todo el mundo porque es muy listo y sabe la ley. Con ese personaje tú no te sientes unida místicamente. ¿Por qué? Porque eso es propio de esa unión que tienen los adeptos de los cultos de misterio, que una vez al mes normalmente se reunían en un banquete común que era presidido por Dioniso, por Baco, por Isis, el banquete. Y entonces tú comías la comida corriente, pero como estaba presidida por el dios, esa comida estaba bendecida por el dios y tú al comer esa comida te unías mística y simbólicamente con el dios. Y dice, eso es la Eucaristía. Por lo tanto, Pablo copia, porque él tiene una mentalidad y el cristianismo no es más que una religión mistérica como otra, como el culto de Isis, como el culto de Perséfone, como el de Atis o como el de Dodona o de cualquiera. Claro, eso. Y entonces yo digo, mire usted, para demostrar usted que Pablo es un individuo que tiene esa mentalidad, tiene usted que demostrar a su vez que Pablo no era ni de espíritu fariseo, que Pablo no era un judío y que todo ese sentimiento de culpa y pensamiento y de unión con la divinidad no cabe dentro del judaísmo. Y eso usted no puede demostrarlo, empezando primero porque Pablo es un judío, pero vamos, en extremo. Y entonces aquí habría que decir, y tomando las páginas 280 de mi libro sobre Pablo, en donde pongo del libro de Pablo, no del libro gordo, donde pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos, página 280, guía para entender a Pablo de Tarso, donde 7 textos donde se ve clarísimamente que quien ha escrito esto es un judío, y un judío observante, que dice claramente, yo doy fe y testifico a todo hombre, todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir la ley. Y yo estoy circuncidado, luego estoy obligado. Y la ley es útil para mí como judío. Pero solo es útil si cumplo con mi obligación de la circuncisión. Pero si transgredes la ley, aunque seas circuncidado, no te importa nada, eres un judío apóstata. Bueno, y sobre todo, dice, fue llamado uno, esto es 1 Corintios 7, 18, a creer en el Mesías. 1 Corintios 7, 18. Fue llamado uno siendo pagano, incircunciso, al creer en el Mesías, pues tú no rehagas tu prepucio, es decir, no vayas a un médico para que te arregle el pene y tal y parezca que no te has circuncidado, porque si te ven ahí desnudo en las termas, habrá algunos que dirán, y se ríen porque es un judío. Porque claro, se hacía la circuncisión con un cuchillo de pedernal, es decir, el daño que le hacían al niño y la herida, que a veces quedaba eso, el pene pues absolutamente hecho cisco, ¿no? Era un cuchillo de pedernal. O sea que fíjate, bueno. Y una cosa más importante, dice él claramente, sobre todo en Romanos, y esto sí que es importantísimo, digo la verdad en Cristo, yo no miento. Mi conciencia lo atestigua en el Espíritu Santo.
yo tengo una gran tristeza porque mi pueblo judío no cree en el Mesías. Pues yo desearía incluso ser anatema, es decir, que me condenen al infierno eternamente, separado eternamente de Cristo, por mis hermanos, por la raza, la mía, según la carne, los israelitas, de los cuales es la filiación, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, de donde vienen los patriarcas, de los cuales también procede el Mesías, según la carne. Este señor es más judío que las habichuelas, ¿sabes? Que en castellano se dicen judías y habichuelas. O sea que es realmente impresionante. Y entonces, sobre todo, un individuo que acepta, y ahora me quedan dos argumentos, un individuo que acepta claramente la disciplina sinagogal, que por decir solamente esto, que un pagano, sin cumplir los 613 preceptos, es decir, sin circuncidarse, porque los judíos dicen, la ley completa es solo para los judíos. Si tú no eres un judío, no tienes que cumplir la ley. Pero si te circuncidas, tienes que cumplirla completa. Y que venga ahora este Pablito y que me diga que un pagano por solo creer en el Mesías va a ir al cielo igual que yo. Anda, venga, a este lo mato, porque perdemos todas las... Y no se andaban con chiquitas, puesto que Pablo predicaba aparentemente la pérdida de esa elección de hijos naturales de Abraham, porque decía, el hijo natural y el hijo adoptivo irán al paraíso con las mismas condiciones y al mismo paraíso. No a uno al patio de butacas y otro arriba, allí. Como yo he dicho siempre, en el castellano de España es el gallinero y en Chile le llaman no sé qué cosa. Cuando estás arriba en el teatro, ¿cómo se llama? Que me lo dijeron alguna vez. O sea, tú vas a un teatro y vas a la última fila arriba que casi no ves. Eso en España se dice ir al gallinero, porque en vez de estar sentado en una butaca, estás sentado en un palo, como una gallina. Por eso se llama el gallinero. Bueno, pues entonces, y Pablo decía, no, ni hablar. El pagano no va al gallinero. El paraíso solo hay un patio de butacas. Y está hecho para, tanto para judíos como para... Y por último también, un individuo que acepta, bueno, me quedan otro argumento más, son dos, que acepta la disciplina sinagogal 5 veces por esta idea que interpretaban que él estaba quitando las prerrogativas de los hijos naturales de Abraham, del pueblo elegido, 5 veces lo molieron a latigazos. 40 menos 1. Un individuo que acepta 5 veces y que no se va de la sinagoga es que es un judío totalmente observante. Y por último, se puede decir, es que claro, resulta que el judío Pablo tiene una idea del mesianismo divina que no es judío, porque el Mesías no era divino según el judaísmo. Y yo le digo a Irving Gatter, no tiene usted ni la menor idea. Lea el libro de Pablo y verá cómo hay una tradición ya desde la época precristiana de divinización del Mesías, que llega en el siglo II y III hasta un extremo que alguno que afirma, algún judío, como nada menos el Rabí Akiva, que afirmó la divinización del Mesías, se expresa en que, gráficamente, en que Dios Padre tiene un trono así de alto y grande, como mi mano. Y el Mesías, a su lado, tiene un trono así pequeñito, pero al lado del trono grande. Hay dos poderes en el cielo, uno grande y otro pequeñito. Eso es divinizar al Mesías, es comunión. Y el Rabí Akiva fue excomulgado, solo que inmediatamente se retractó. Le excomulgaron sus colegas. Al Rabí Akiva, nada menos. Se retractó y fue reintegrado en el seno del judaísmo. O sea que realmente la imagen del Mesías divino estaba plenamente ya aceptada en el judaísmo en el siglo I y II. Pero nunca explican cómo es divino de segunda clase.
son subordinacionistas y son divinos de algún modo. No lo explican nunca. Es decir, y otra razón, mire usted me dice a mí que un Mesías, un judío, no se pone así místicamente unido al Mesías. Oiga, esa interpretación de la Eucaristía es en concreto para los de Corinto, adeptos, para todos aquellos de los cultos de misterio que le pueden decir, usted tiene la idea de sentirse unido al Mesías, pues téngala. Esa idea, además, le diría Pablo, es estoica. No es simplemente griega de la religiosidad griega, la idea del cuerpo de los ciudadanos. En caso cristiano, cuerpo místico con el Mesías, es una idea totalmente estoica. Los ciudadanos de una polis, de una ciudad, forman un cuerpo único. Y uno es la cabeza, otro es un miembro, otro es otro miembro y otro miembro, y en todos forman un cuerpo. Es una idea puramente estoica que acepta Pablo. Lo mismo que tú puedes decir, vamos a ver, la moral de Pablo es totalmente estoica. Porque Pablo acepta la moral estoica, usted va a decir que Pablo no es un judío. Oiga, si todos los judíos habían aceptado la inmortalidad del alma que era órfica del siglo VII antes de Cristo, una antropología dualista, el hombre compuesto de alma y cuerpo, que hay un juicio, que hay un mundo futuro, pero si todo eso es griego. Y por aceptar todo eso, una teología griega, los judíos fariseos de la época de Jesús, que eran más judíos, ya por eso van a dejar de ser judíos. Hombre, no me hagas reír. Y por último, otro argumento más. Y todo esto lo expondré. Así, mire, esa sensación de pecado que tiene Pablo, pecado, abrumado por el pecado, que no puede salir de la esfera del pecado. Idea que recoge Martín Lutero, que no hay manera de escaparse, que solo la gracia te salva, que la absolución, igual justificación por la fe, es pura gracia. Todo eso lo tiene usted en los himnos del Maestro de Justicia en Qumran. Léalos y verá cómo la mentalidad de Pablo está ahí. Entonces, yo les pongo todos esos argumentos y le digo, vamos a ver, un judío del siglo I que tiene que tocar a un Mesías, pero tocarlo y palparlo y sentirlo. Vamos, eso no seguiría a un Mesías de eso nunca, jamás que fuera un pseudo invento de algo mistérico. No, entonces, es una interpretación para decirle principio de la adaptabilidad de Pablo. Yo me adapto a mis clientes. Ten en cuenta que toda la teología de Pablo es quien se salva es Israel. Y Israel no llegará al final y el fin del mundo si una serie, que es un número pequeñito y determinado de paganos que representan a las 70 naciones paganas del Génesis 10, si no se incorporan a Israel. Y Pablo es el encargado de incorporarlo. ¿Y a quién va? A conquistar a esos pocos, que son muy pocos. Pues a los judíos que van los sábados a la sinagoga y a los judíos que tienen una mentalidad espiritualista que a él, que son muy espiritualistas, es decir, que están dispuestos a sacrificarse por salvar su alma. Esos son sus clientes. Y por el principio de adaptabilidad, él, como buen mercado técnico, adopta y le dice esto, mire, eso que usted busca en una religión de misterios, lo tiene. Mucho más fácil, gratis y absolutamente completo, creyendo en Jesús Mesías. Ese es el principio de adaptabilidad de Pablo, que unido a que es un judío que acepta la disciplina sinagogal, que tiene un sentimiento igual que el maestro de justicia, que se declara fariseo, que es un individuo que afirma que está dispuesto a morir por Israel, que en el fondo a Pablo los paganos no le importan, que es una de las cosas más sorprendentes de mi libro. A Pablo en el fondo
los paganos no le importan, sino como el injerto necesario en el olivo verdadero que es Israel, que como no se injerten, el olivo no va al paraíso. ¿Quién le importa a Pablo? Israel. ¿Quién se salva? Israel más los injertados. ¿Por quién está dispuesto a Pablo a ser anatema eternamente? Por su hermano según la carne. Vamos, o sea, que me diga que este individuo deja todo eso, su fariseísmo, su aceptación de la disciplina sinagogal, su mentalidad de judío, su sistema fariseo mental, su ética y su mundo totalmente fariseo en cuanto a la conciencia de Dios del otro mundo, su absolución de los pecados por la gracia, totalmente curránico. Fíjese una cosa, la absolución por la gracia. El maestro de justicia pasa por ser, no lo sabemos, el fundador de esa secta de los esenios en Qumran. ¿Hay una secta que sea más judía que los esenios, que guarde más estrictamente la ley que los esenios, que era capaz, si un hijo se le caía al pozo, aguantar al niño caído en el pozo hasta que pasara el sábado y luego lo sacaba? Y sin embargo, ese súper seguidor, súper observante de la ley, siente que está empecatado, que su absolución es una gracia, que no puede salir de esa situación de pecado y que la salvación es gracia y gracia y gracia. O sea, más serio imposible, más maestro de justicia es imposible. Como decía antes también, el mesianismo divinizado, totalmente judío. Es decir, vamos, me parece que el conjunto de la figura de Pablo es judía. Y decirle que el individuo era un impostor y o que piensa, que tiene una mentalidad mistérica y que conscientemente interpreta la muerte y resurrección de Jesús como el de una divinidad mistérica, así, y que funda de alguna manera una religión que se llama cristiano mistérica, eso yo me parece que carece de argumentos serios. Y decir que los cristianos adoraban a Jesús como una divinidad solar me parece una estupidez. Porque una cosa es decir, oh Yahvé, que tú eres el sol que iluminas nuestros días, y otra cosa es considerar a Yahvé como una divinidad solar, aunque le llames el sol que ilumina mi vida. ¿Comprendes? Está absolutamente claro. Vamos, o sea que es imposible. Vamos, a mí me parece la tesis de Gatel, sobre todo también ese apéndice de que los cristianos de Pablo adoraban a Jesús como una divinidad solar, y porque Jesús se presenta en el Evangelio de Juan como la luz, la verdad y todo eso. A mí no me digas cosas. En la mística protonóstica del Evangelio de Juan y en el gnosticismo posterior, la luz no es nada más que una de las cualidades del revelador. Tú estás en tinieblas, viene el revelador y te ilumina con sus verdades, y gracias a esa luz tú eres capaz de dejar tu cuerpo aquí en la tierra y elevarte para librarte de la materia e ir al paraíso, donde te esperan, porque tú eres espíritu ante todo, consustancial. Vamos, hombre, que la luz es el símbolo del revelador, no que los cristianos adoraban a Jesús como el Dios Sol, ni los judíos tampoco. No adoraban a Yahvé como Dios Sol, por mucho que él fuera el sol de sus vidas. En fin, yo más brevemente lo hubiera dicho brevemente, ¿no? Como para dejarlo, pero se cortó la comunicación y ya se acabó el asunto. Perdona una cosa, Carla. Vamos a ver, esta defensa, ¿te parece que es una defensa débil o fuerte? Ajá. Bueno, a mi parecer fuerte, sin desmerecer a Irving Gatel, porque realmente lo han atacado mucho, lo han ofendido, le han dicho muchas cosas feas esta semana y la anterior, pero
Bueno, yo me voy a tirar siempre a tu lado, Antonio, por tu trayectoria, tu conocimiento, No, tu pero no preparación. digo por eso. Yo no tengo ninguna animadversión como persona. Ujú. Ni él contra mí. No tiene nada. Somos Claro, los dos. Nos beberíamos una cerveza juntos tan tranquilos y perfectamente. No pasa nada. Se trata de una discusión puramente intelectual. exacto. Yo nunca jamás diría la menor palabra contra Irving. Ujú. Espero que él tampoco contra mí. Nunca digo que sus ideas no me convencen y que no tienen fundamento, y le doy un montón de razones, porque yo he dado 10 razones. He expuesto 10 ideas, ¿no? ¿O no? Ajá, Pero sí. eso son ideas. Y estamos hablando de la interpretación de Pablo, de la persona de Jesús y, digamos, de las bases del cristianismo futuro, porque Ujú. Pablo no fundó nada. Bueno, qué bueno que aclaras que el término de la luz como tal no es que sea una deidad solar, no Pero, apunta a eso. pero eso es imposible, que ya te digo que un judío puede decir a Yahvé, oh, tú Yahvé, que eres el sol de mis días. Eso no quiere decir, y considerarle, eres la luz que ilumina el sendero de mi vida. Eso no quiere decir que un judío esté considerando a Yahvé una divinidad. Claro. Es decir, que Jesús, repito, Jesús como sol y luz es el revelador. Ujú. Y es una idea propia del cuarto evangelio, que a su vez es el inicio de la gnosis. Y es el inicio de la gnosis porque es el evangelio de Juan, sobre todo, y partes de Pablo, aquellas partes del Nuevo Testamento que son comentadas por los gnósticos del siglo II, porque es lo que más se parece a sus ideas. Es más parte del gnosticismo del siglo II, judeocristiano, procede de una interpretación de Pablo y sobre todo de Juan. El Ujú. gnóstico Heracleón es el primero que en el siglo II hace un comentario al Evangelio de Juan y no a otro. Es Ok. decir, la luz es el revelador, que viene a dar una luz que ilumina la negrura de tu alma, que está en este mundo rodeado de tinieblas y en la ignorancia, que es peor que la oscuridad. Y Claro. con esa luz te saca de las tinieblas y de la ignorancia. Ujú. Bueno, para quien quiera Eso leer es el estos revelador. comentarios en el libro gordo en la página 211. Antonio, hoy martes 28 de junio subo el video en un rato más y luego te envío el enlace a través del correo. Vale, y yo escribiré lentamente todo lo que he dicho aquí, con todas las razones, pero insistiría, me molesta que la gente insulte a Irving. Claro, muchos que Me incluso han hablado molesta. de ti han aprovechado esto para tirarse contra Irving. No, yo no quiero que nadie se tire contra él. Él tiene unas ideas. Las ideas se discuten. Las ideas no son personas, no son objetos de derecho. Solo la persona es sujeto de derecho. Entonces, él tiene sus ideas y las ideas están para discutirlas. Pero nada de atacar, por favor, a Irving como persona. Yo me Claro, opongo radicalmente a eso. Y no, yo, parecen fanáticos, oye, fanáticos insultándolo. pues nada, yo no lo insulto, sino que tenemos ideas distintas y que, sinceramente, opino que mis argumentos son un poco más fuertes, pero nada más. Ok, entonces, también lo otro, nos vemos el 2 de agosto para hablar de Viaje a Tierra Santa, que ahí mi amigo Juanfra me está ayudando para que se arme esa entrevista. Así Vale, que, bueno, pues ese Antonio, libro es interesante, que tiene muchas cosas que decir. ¿Vale? nos despedimos. Adiós. Vale, hasta luego.